Muy buenas, hoy os vamos a hablar de las cordoneras. Muchos pensamos que las cordoneras están de adorno, sobre todo pues en patines de botadura, como son los patines de free skate, ¿vale? Aquí tengo dos opciones, he cogido un power slide y he cogido un twister para que os pueda explicar que la cordonera no es exactamente una decoración, sino que sí que trabaja bastante bien a la hora de apretar los patines. Claro, muchas veces cuando montamos, cuando nos ponemos el patín, nos apretamos la cordonera, le hacemos un nudito y confiamos en el milimétrico, ¿vale? Y en el cierre superior. Eso está muy bien porque realmente estos dos broches hacen una presión que, seamos realistas, es mucho mayor que la que hacemos con la cordonera. Pero claro, con el pensamiento de que la cordonera no hace nada. Ahora, si utilizamos la cordonera como realmente la tenemos que utilizar y la apretamos bien, sí que va a trabajar correctamente, ¿vale? Mirad, antes de abrir el melón que tiene muy buena pinta, quiero que sepáis una cosa. Todos los patines de free skate tienen cordonera, ¿vale? Bueno, antiguamente venían con 3 broches, los patines de ahora vienen con su cordonera, pero hay una cosa que no traen todos y es los botines cordables. Tengo aquí un botín MyFit de Power Slide que es exactamente el mismo que monta y os quería enseñar realmente lo que trae este botín. Si os fijáis en la parte de aquí veréis que tiene unas argollas para poder cordar, ¿vale? Y coser el cordón hasta arriba. Rollerblade, por ejemplo, en este modelo, en el Twister, el nuevo Twister, pues, si no lo habéis visto, es el nuevo Twister, también se puede cordar, ¿vale? En la parte de aquí, incluso en el Cruiser, que es el modelo inferior, también se puede cordar. Entonces, oye, si los botines, o sea, si las marcas están metiendo o teniendo en cuenta que puedas cordar o no el botín, es un extra. O sea, al final, cuando te estás gastando dinero en un patín de este tipo, el que veas que se puede cordar hasta aquí no es un, bueno, pues mira, pues se puede cordar. No, es que esto sirve, ¿vale? Olvidaros que es una carcasa de plástico, pero es que trabaja, ¿vale? Mirad, os lo voy a enseñar primero en el Next, porque la verdad es que ya viene casi cordado a la medida que sería lo suyo, ¿vale? Mirad, en la parte de aquí vais a ver, bueno, Power Slide en los patines cuando están nuevos solo te cuerdan esta parte de aquí, ¿vale? Si cordamos hasta arriba, ¿vale? O sea, si cordamos una, dos más y dejamos 2 libres y aquí hiciéramos la presión, aquí tendríamos muchísima flexibilidad en el patín a la hora de patinar, ¿vale? O sea, tendríamos un patín totalmente flexible. A mí, por ejemplo, me gusta mucho llevar los patines, sobre todo las cañas bajas, para tener mucha flexión y mucha libertad. Claro, eso a la hora de saltar ya es un inconveniente, o incluso cuando coges velocidad también es un inconveniente, ¿vale? Pero para mi estilo de patinaje me gusta llevarlos bastante sueltos. Entonces yo, por ejemplo, mi opción sería cordar hasta aquí, ¿vale? El botín no lo cuerdo y estas argollas de aquí las dejo totalmente libres, ¿vale? Si tuvieras un rollerblade, pues simplemente tendrías que quitar estas dos, los últimos 2 argollas, ¿vale? Lo dejaríamos aquí el cierre, o sea, aquí haríamos el nudo. Bien, la siguiente opción ya es empezar a complicarnos un poco. La siguiente opción sería coserlo hasta arriba, donde hemos dicho que terminaría la flexión súper suelta, por así decirlo, la superflexión, la super comodidad, ¿vale? De aquí pasaríamos directamente a cordar el botín. Entonces, si tú cuerdas desde aquí hasta aquí, ¿vale? O sea, nos saltaríamos estos dos, lo que tendríamos es el equilibrio, ¿vale? Entre flexión y reactividad del patín. Porque claro, si la otra opción teníamos mucha flexión, no teníamos ninguna sujeción,
¿vale? Con lo cual el patín no es preciso, no es tan reactivo. Pero si cordamos hasta la mitad y de aquí después pasamos al botín, ¿vale? Tendríamos el equilibrio, ¿vale? Entre flexión y reactividad sería todo perfecto, ¿vale? Problemas. Cuando empezamos a coser las partes superiores de los botines, sobre todo los que tenemos pies grandes, es un auténtico incordio meter los pies. O sea, vas a patinar y todos tus colegas se ponen a patinar y tú aún no has empezado, porque estás peleándote por meterte el pie dentro del patín. Claro, empiezas a desatar, al final acabas quitando esa opción, subes la cordonera un poco y se acabó, ¿vale? Para evitar llegar a este punto de que sea incómodo. Una cosa es patinar muy cómodo, ¿vale? Que tener buena flexión, tener una buena reactividad del patín, pero si tengo que estar tardando 10 minutos o 15 minutos en ponerme los patines o incluso quitármelos, no es práctico. Con lo cual hay una alternativa que va a ser la última que os diga, que es perfecta para el que quiere tener un poquito más de apriete en la parte superior, ¿vale? Una de las opciones que se están dando también es cordar hasta donde os he dicho al principio, ¿vale? O sea, dejando libre 2 argollas y coger otra cordonera y coser esas 2 argollas, con lo cual tendríamos un apriete en la parte inferior y después un apriete extra en la parte superior. ¿Qué pasa? Que aquí ya sí que es verdad que puedes prescindir de apretarte tanto el milimétrico, ¿vale? Os recuerdo que si apretáis mucho el milimétrico genera presión en la bota y os puede hacer, bueno, generar puntos de presión que os haga daño. En cambio la cordonera no deja de ser un poco elástica, entonces puede ser una buena alternativa para esa gente que le hace mucha presión en la parte del strap. Oye, vamos a probarlo, coger 2 cordoneras, ¿vale? Cordar hasta aquí y después cordar la siguiente, ¿vale? Con otra cordonera. ¿Que tenéis que hacer 2 nudos? Sí, pero el pie entra perfecto, o sea, no es tan complicado como en la otra versión. En esta opción tendríamos mucho flex, pero seguiríamos teniendo poco agarre. Pensar que seguimos teniendo mucha parte, o sea, mucha presión en la parte de aquí, pero seguimos teniendo mucha libertad en la parte superior, con lo cual seguimos teniendo eso, una flexión no tan bestia como la primera, ¿vale? Pero seguimos teniendo flexión y agarre, tenemos un poco pero no tenemos tanto. La siguiente opción, ya pasamos a olvidarnos del flex. O sea, si ya no vas a patinar, si no quieres patinar con tanta libertad en el tobillo, vamos a empezar a sentir más presión en la parte superior. ¿Cómo lo hacemos? Cosemos, como hemos dicho al principio, ¿vale? Y la cordonera que os había comentado en la versión anterior, en vez de ponerla aquí en las últimas 2 argollas, la subimos aquí arriba. Claro, antes os había dicho que cuando cosíamos el botín era un incordio. Pero ahora, como solo tenemos una cordonera de la que preocuparnos, que es la del botín de aquí arriba, no es tan fácil, o sea, no es tan difícil quitar meter el pie, porque claro, simplemente estiras, pegas un tirón y esta cordonera corre con mucha facilidad. En cambio, si la cordonera corre desde aquí abajo, es muy difícil darle salida a tanta cuerda. Claro, está desde aquí cosido, cuesta mucho, ¿vale? Teniendo estas 2 opciones es perfecto, porque tenéis una presión aquí abajo, ¿vale? Y en la parte de arriba también tenéis presión, con lo cual ahora evitaríamos tener tanta flexión, ¿vale? Pero ya empezaríamos a tener un agarre más óptimo. Y ya por último, si quisiéramos tener muchísimo agarre, ¿vale? O sea, queréis buscar mucho la precisión de los movimientos, cosemos todos los boquetes y tiramos hacia arriba, hacia el botín. Ahí ya directamente no tendríamos ninguna flexión y tendríamos muchísimo agarre, con lo cual eso significa mucha precisión y más tranquilidad a la hora de pegar saltos y saber que no se te va a torcer el tobillo, ¿vale? Con lo cual, claro, a esto sumado a los propios broches que traen ya los patines, ¿dónde está? Está aquí. Sumado a los propios broches que tienen los patines, estamos hablando de que, por ejemplo,
Esa persona que le hace daño un patín que está totalmente nuevo, oye, no te estrangules tanto los pies con los milimétricos que hacen mucha fuerza. Opta por las cordoneras y después le das un poquito de presión. Otra opción, todo lo contrario, es ese cliente que lleva 1 año y medio con los patines y el botín ha cedido. Pensad que los patines ceden a partir de los 3 meses, ya empiezas a notar cierta libertad. Pues es una buena opción a partir de esos 3 meses empezar a coger y buscar ese equilibrio entre flexión y reactividad y precisión, ¿vale? Simplemente podéis coser el botín como siempre lo tenéis y añadirle aquí en la parte de arriba una cordonera, y ahí ya tendríais que ese botín que se os ha quedado holgados ya sea como uno nuevo, porque vais a notar la precisión. Esto aprieta y aprieta bastante, ¿vale? Entonces, ¿la cordonera sirve? Pues sí, la cordonera sirve y sirve de mucho, porque muchas veces las olvidamos, simplemente nos hacemos un nudo y a volar. Si alguno ha patinado con patines Seba, seguro que ha tenido que estar lidiando durante un montón de años con un sobrante de cordonera increíble. ¿Por qué? Porque Seba no solo te cordaba esto, ya estaban pensando en que cordaras el botín hasta arriba, pero es que no lo solemos hacer. Entonces, ahora ya sabiendo las 4 opciones que tenéis para ver qué tipo de patinaje queréis hacer, simplemente es saber el tipo de patinaje que queréis hacer y buscar ese ajuste más idóneo para tu estilo, ¿vale? Así que esto es todo. Como os he comentado, lo único que tenéis que tener en cuenta es que para tirar por estas opciones de coser los botines tienen que tener las argollas en las partes de las partes superiores, ¿vale? Bueno, pues nada, creo que el siguiente tutorial que hagamos será hablar de los milimétricos y los velcros, que es algo que también odiamos, el velcro, y es interesante ver que, ojo, son muy prácticos. Así que nada, nos vemos en el próximo tutorial. Un saludo.